El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6:48, gracias Ronnie. Este detalle no lo conocía. Me dice, hay que tomar en cuenta que en fiscalización ya hay una renuncia, la del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Carmen Rivadeneira. Yo no tenía conocimiento de ese tema, pero ella sigue actuando. Ella sigue siendo parte, porque insisto, la ley orgánica de la función legislativa no prevé que un legislador pueda renunciar a integrar una comisión. No prevé eso, no hay una salida, ahí hay una suerte de vacío. La ley orgánica establece que los 136 legisladores, de los 137, 136 tienen que integrar al menos una comisión, con excepción de quien preside la función legislativa. No sabía este detalle. Dice Ronnie, si se suma la de Karina Arteaga, el Pleno es el que debe resolver. También está el tema de María José Carrión en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Veamos. Es, digamos, parte del juego político. Lo hablaremos más adelante justamente aquí en nuestra mesa de trabajo. Estará con nosotros en minutos Jimmy Candel Soto, quien es legislador independiente y que además integra una de las bancadas que en un primer momento se adhirió a este acuerdo político entre Alianza País y el Movimiento Creo. Abordemos otro tema polémico, tema que lo comentamos el día lunes. Yo en lo personal y a quienes me siguen a través de las redes sociales les consta mi punto de vista sobre este tema. En este espacio de noticias, a lo largo del tiempo, hemos sido constantemente defensores de los derechos de la mujer, de los derechos de la diversidad, etcétera. Hemos repudiado la violencia contra la mujer, hemos promovido diálogos periodísticos en el sentido de justamente impulsar todo tipo de políticas para erradicar la violencia contra la mujer, y bajo esa misma lógica cuestionamos las expresiones muy desatinadas del señor presidente de la República del pasado viernes. Lo hicimos el lunes. El Foro de Mujeres, denominada Nosotras, ha manifestado su preocupación por las expresiones del presidente de la República del pasado viernes, que son consideradas como una manera de banalizar la violencia de género, el acoso, de la forma como lo dijo el señor presidente de la República. En un momento en el que además hay un debate muy crítico en torno al bajo presupuesto que asignó el Estado central para la política pública vinculada a la erradicación de la violencia contra la mujer. De 4 o 5 millones, entiendo que era la aspiración, finalmente se aprobó menos de $900,000. Es un tema complejo. Vamos a dialogar con Yomaira Gavilanes, ella es vocera del Foro de Mujeres y visita acá nuestra mesa de trabajo. Qué gusto, bienvenida, buenos días. Gracias, muchas gracias Fabricio, igual muchas gracias a varias personas que nos están viendo. Me dijeron que les mande saludos a Murcia. Mándele. A Katy de Moreno, un saludo para Murcia y para todos nuestros migrantes que también se sienten bien indignados por las declaraciones del presidente, porque nos hemos convertido en una vergüenza internacional con las declaraciones del presidente licenciado Lenín Moreno. Desde el Foro de Mujeres tenemos una indignación muy grande. Las afirmaciones, las ideas que el presidente ha expresado son básicamente ideas que no tienen ningún fundamento estadístico, no tienen nada, absolutamente, ¿no? Creemos que estas ideas se enmarcan en una nueva cara del conservadurismo patriarcal, que ha sido sobrevivido a pesar de tantas décadas de luchas feministas. Todavía tenemos este conservadurismo y que nos afecta directamente a las mujeres, porque de hecho mucha gente que tiene este tipo de ideas vienen de esta línea que es muy marcada en un ámbito muy consumista, muy incluso hasta demasiado estético. Así que como Foro de Mujeres nosotros rechazamos totalmente las expresiones del presidente. ¿Por qué molestaron tanto esas expresiones del presidente de la República? Porque primero está legitimando el acoso. El acoso es una forma de violencia y la violencia es gradual. La violencia empieza justamente con un acoso, ¿no? Entonces, ayer recibimos una noticia, por ejemplo, de una mujer que fue asesinada, Damiana, en la provincia de Imbabura, si no me equivoco, y tenía 5
boletas de auxilio y el Estado nunca hizo su parte de estar presente en estos casos y que sea un veedor de todo lo que pasa, ¿no?, en estos casos de violencia. Seguramente esta violencia empezó con un acoso. El acoso debe ser rechazado totalmente por la sociedad, rechazar todas estas expresiones que un poco normalizan la violencia. El acoso es un tema de violencia, ¿no? Cuando el presidente de la República genera este comentario y dice que los hombres estamos permanentemente en riesgo de que nos acusen de acoso y que básicamente esas acusaciones se dan cuando el supuesto acusador es un hombre, palabras del señor presidente, es un hombre feo. Hay gente que le ha dado la razón al presidente de la República, que ha dicho que eso es verdad. ¿Ustedes cómo toman a aquellos que le han dado la razón a esa parte del discurso presidencial? Porque hay gente que evidentemente ha dicho, a ver, el presidente ha señalado algo que es verdad. No sé qué tan verdad es eso, y le pregunto a usted en su condición además de mujer. Bueno, yo, la verdad, desde el foro, creemos que muchas veces estas réplicas de normalizar este tipo de violencia vienen justamente enmarcadas incluso en principios que se dan desde el hogar, ¿ya? Aquí a nivel nacional se ha normalizado totalmente estos hechos y evidentemente hay familias que a veces tienen en su casa a personas que ejercen este tipo de violencia y es normalizado quizás desde la propia mujer, ¿ya? Esto es un hecho un poco que tiene que ver con desde nuestro hecho de la colonización. Creo que eso ya está un poco enmarcado en nuestras raíces y tenemos un gran desafío de romper esas cadenas que históricamente nos atan. Por eso mucha gente ha expresado ese sentir que está muy, muy mal, rechazamos totalmente. ¿Por qué? Porque incluso en las cifras, por ejemplo, en noviembre del 2019 fue la última encuesta que se ha hecho sobre referencia de violencia de género y tenemos que cada 71 horas una mujer es asesinada de forma violenta, ¿ya? 7 de cada 10 mujeres alguna vez hemos vivido violencia política y violencia en general. Y una de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. Son cifras extremadamente altas y aparte de eso tenemos cifras de igual que este tipo de violencia afecta a la gente y a las personas más vulnerables como son los niños, las niñas, que cada 28 niñas, adolescentes y niños viven algún tipo de violencia. A eso sumemos que este gobierno recortó un presupuesto de $10,000 millones para el tema de erradicar la violencia. De 10 millones debe ser. Perdón, de 10 millones de dólares, perdón. 10 millones de dólares. Sí, en el presupuesto destinado a la prevención de violencia de género. Lo redujo, me parece, a menos de $900,000 para la ejecución presupuestaria de este año. Así es. Entonces, ¿qué sucede con eso? Es un recorte que solapa a los agresores. Esas cifras que usted dio son cifras del Ecuador. Sí, son cifras del Sí. Son las últimas realizadas en noviembre del 2019. ¿Quién genera esas cifras? ¿Dónde obtienen esas cifras? Estas cifras las hizo el Consejo Nacional de Derechos e Igualdad. O sea, son datos duros, sí, son cifras oficiales, datos duros. Son cifras oficiales. Hasta el momento, evidentemente, no se ha levantado otra investigación, pero estas son las que se están manejando y son cifras extremadamente altas que sí necesitan de un apoyo presupuestario para poder ejecutar una política pública de prevención. Cuando el presidente de la República dice en su cuenta Twitter, a ver, él en un foro de inversionistas, a mí me llamó la atención que haga ese comentario, porque creo que además incluso el espacio no era el adecuado, pero hace ese comentario y luego el señor presidente de la República emite un tuit. Dice, en mi comentario sobre el acoso no pretendí minimizar un asunto tan grave como la violencia o los abusos. Me disculpo si se entendió así. Rechazo la violencia contra la mujer en todas sus formas. ¿Esto puede ser considerado una disculpa del señor presidente de la República por el desatino en el manejo de esas expresiones horas antes? Yo y nosotros desde el foro no consideramos que
se pueda emitir una disculpa después de las declaraciones que ha hecho, porque él podrá disculparse, pero queda allí el hecho de que él está naturalizando y está normalizando la violencia. Y la violencia, como le he dicho, la violencia es gradual. Hablan de una paz, hablan de un diálogo. La paz, el diálogo no se construye así. No se construye con esa prepotencia, con ese infantilismo de expresarse de esa manera y nos convierta como país en una vergüenza a nivel internacional. Aparte de eso, que nos vulnere como mujeres ecuatorianas. Por eso el rechazo es totalmente grande y no creemos que esas disculpas hayan sido ni siquiera sentidas, ¿ya? A ver, entonces, si son así sentidas las disculpas, nosotros, varios colectivos desde el movimiento feminista, estamos organizando un performance con el tema de las tesis, ¿ya? El día de mañana. Veamos, si el presidente, como dice, respeta a las mujeres, respeta los derechos, respeta todas las formas de lucha en su expresión. Veamos entonces, ojalá, esperamos que mañana, que estamos convocando a esta actividad a las 5 de la tarde en la Plaza del Teatro, perdón, en la Plaza Grande. La Plaza Grande. Sí, en la Plaza Grande. Esperemos que no recibamos una represión por parte del gobierno. ¿Ustedes van a ir mañana a la Plaza Grande a las 5 de la tarde? ¿Qué van a hacer ahí? ¿Van a hacer un plantón, una protesta? ¿Qué van a hacer? A ver, nosotros vamos a hacer una réplica de lo que se ha hecho en Chile, ¿ya?, con el performance de El violador eres tú, pero hemos visto la necesidad de cambiarle al acosador eres tú. Yeah. ¿Por qué? Porque, con mucho respeto, y lo tengo que decir, el presidente de la República ha sido un acosador no solo con las mujeres, ha sido un acosador en general. Hemos vivido una persecución terrible. Tenemos un caso de Yajaira Urrestra, tenemos el caso de muchas autoridades que tuvieron que salir del país. Entonces, esa también es otra forma de acosar. Y no estamos en la posición de aceptarlo para nada. Desde el Foro de la Democracia, desde el Foro de Mujeres por la Democracia y la No Violencia, nosotros rechazamos rotundamente estas declaraciones del presidente y las formas en las que ha manejado toda la crisis en general que vive el país y la conmoción. Por eso tenemos la necesidad de expresarnos y decirle que el acosador ha sido él y su gobierno. No termina siendo, y le voy a hacer esta pregunta, digamos, haciendo como una especie de abogado del diablo, ¿no termina siendo una exageración también el haber asumido de forma literal esas expresiones del presidente de la República? Digo, él probablemente no tuvo la intención de banalizar o de caricaturizar. A mí no me gustó las expresiones del presidente de la República, lo he dicho públicamente, lo ratifico. A mí me parecen que fueron totalmente desatinadas. No es lo que uno espera de un mandatario. A mí tampoco me han gustado otras expresiones de líderes políticos. Hay, digamos, cuestiones como, por ejemplo, el uso del lenguaje del expresidente Abdalá Bucaram contra la mujer. Durante los últimos años ha insultado a legisladoras de una corriente política específica porque no comulga con su visión política. En la campaña electoral del año anterior ofendió, llamó drogadictas y pervertidas, me parece, a candidatas mujeres de una corriente política en particular. Y me voy más atrás, porque el propio expresidente Correa también tuvo algunas expresiones desatinadas respecto del rol de la mujer. O sea, digamos, uno no espera que los líderes políticos o los gobernantes minimicen, banalicen, caricaturicen los temas asociados a la mujer. Porque por más que sea un chiste, terminan siendo ofensivas determinadas expresiones contra la mujer. Y digo, pasó con Correa, pasa con Bucaram, ha pasado con Moreno y ha pasado con un montón de gente. Entonces, yo creo que hay que ampliar un poquito la visión y por eso mi pregunta, sí. tal vez no se exageró en la forma como se recibieron estas expresiones presidenciales. No, para nada. No estamos exagerando para nada. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, ya está naturalizado y ahora nosotros, incluso como una nueva generación, no podemos permitir que esas expresiones sigan naturalizadas. ¿Por qué? Porque el acoso se da en contextos de relaciones de poder asimétricas, ¿ya? Y eso hay que entenderlo, ¿ya? Muchas veces las mujeres somos excluidas de espacios considerados masculinos. ¿Cómo podemos normalizar eso? ¿Cómo podemos normalizar eso con un código de la democracia que recién ha sido aprobado y que evidentemente se enmarca en la paridad de género? No podemos normalizarlo y no estamos exagerando. Nosotros rechazamos rotundamente todas las declaraciones que tengan ese sentido
un poco desubicado en general, muy desubicado, y que nos vulneren como mujeres. ¿Quiénes van a estar mañana en la Plaza Grande? A ver, Yomaira. vamos a estar el Foro de Mujeres, algunos colectivos que se han sumado, las mujeres que están en el Parlamento también. Hemos visto también la articulación con jóvenes de espacios universitarios, Mujeres por el Cambio, varias mujeres, varios colectivos de mujeres, y vamos a realizar esta actividad que queremos que tenga mucha consistencia en rechazo, no solo de las declaraciones del presidente, sino también de lo que ha pasado el día de ayer en la Asamblea, que creemos que eso también es un hecho cómplice, incluso hasta el silencio de muchos es un hecho cómplice de estas expresiones que lo único que hacen es generar más violencia y mantenernos en crisis. De acuerdo. Lo de ustedes mañana va a ser pacífico, me imagino, ¿no? Claro, claro que sí, totalmente pacífico. Estamos asumiendo nuestro derecho de protesta, como lo dice la Constitución, y esperamos de la misma manera que el gobierno y las autoridades nos permitan expresarnos dentro de nuestros derechos. Correcto. Mañana entonces tenemos esta actividad que le han denominado quienes integran el Foro de Mujeres, El Acosador Eres Tú, jueves 6 de febrero de 2020 en la Plaza Grande a las 17:30. El Foro de Mujeres, que tiene una posición crítica, se llama Foro de Mujeres por la Democracia y la No Violencia, capítulo Ecuador, cuya vocera Yomaira Gavilanes estuvo aquí en A Primera Hora. Gracias, Yomaira, por el tiempo. Gracias. Muchas gracias. A Yomaira Gavilanes, gracias. Ratificamos 17:30 este plantón denominado El Acosador Eres Tú en la Plaza Grande, mañana jueves. También hay otros anuncios de otros colectivos. Por ejemplo, la doctora Anabel Guerrero Pita había informado pues en sus redes sociales que el día de hoy, miércoles a las 6 de la tarde, en el Complejo Judicial Norte en Amazonas y Villalengua también habrá pues un performance, Un violador en tu camino, así se llama, contra la impunidad, contra el acoso. Esto va a ocurrir el día de hoy a las 18 horas en los exteriores de el Complejo Judicial Norte. Digamos, son expresiones y son protestas por parte de colectivos con base justamente en aquello. Yo me sumo justamente a esa postura, lo he dicho en mis redes, lo he dicho en estos micrófonos. Desde nuestros espacios condenamos cualquier tipo de violencia contra la mujer. Nosotros tenemos una postura totalmente clara sobre ese tema en defensa de los derechos de la mujer. Y a mí sí me parece que los gobernantes, los líderes políticos, no deben banalizar ni normalizar los temas asociados al acoso y a la violencia. Uno espera más de nuestra clase política, de nuestra clase dirigente. Uno espera otro tipo de expresiones y otro tipo de actitudes frente a temas que están allí en el tapete de la discusión y cuyas cifras que nos presentó nuestra invitada terminan reflejando una realidad muy compleja en nuestro Ecuador. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana con 7 minutos en A Primera Hora.